Estamos acá de vuelta en Buena Onda. Escuchábamos de Alanis Morissette el tema Ironic. Alanis, una cantante canadiense bellísima, y la verdad es que sus canciones son muy evocadoras. Hoy me acompaña el doctor Vinicio Villalobos. Él es médico, neurólogo, pero además de eso es un gran entusiasta de la filosofía y en particular de la filosofía de la mente. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980. Si quiere enviar un mensaje de texto libre de cargo, lo puede hacer a ese número, 0426-565-1980. Y hoy converso con Vinicio sobre filosofía de la mente. ¿Cómo lo ve un neurólogo? Es decir, ¿qué es eso de la mente? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona piensa en un color, cuando una persona tiene la sensación de tomarse un café, cuando una persona calcula un número, cuando tiene un recuerdo, en fin? ¿Qué es lo que ocurre ahí, en ese escenario mental que tenemos y la correspondencia que tiene con los estados cerebrales? Hoy se habla mucho de un descubrimiento científico, Vinicio, que según opinan algunos de tus colegas, pues ha sido una verdadera revolución en las neurociencias, que es el descubrimiento de las neuronas espejo. ¿Qué es eso? ¿Y por qué ha sonado tanto? Bueno, eso tiene alrededor de 25 años alrededor de eso. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se encuentran en el cerebro que tienen la capacidad, digamos así, un área de repetir, o digamos de imitar lo que la otra persona está haciendo y aceptar. Por ejemplo, de allí se habla de la empatía, de ahí se habla de las buenas relaciones, porque casi siempre nosotros con ese tipo de neuronas podemos quizás tener mejor comunicación con los demás y podemos hacer cosas que ya hemos visto, que vemos en los demás. Por ejemplo, cuando uno bosteza, eso es como algo así. Sí, un gran misterio es por qué el bostezo es contagioso. Quizás las neuronas espejas no lo permitan descifrar. Ese tipo de neuronas nos dan la posibilidad de hacer empatía con otros. Pero claro, te quiero preguntar, esto depende de la percepción. Es decir, una persona así, invidente, por ejemplo, que no pueda ver lo que otra persona está haciendo, ¿tendrá un déficit de neuronas espejos ahí? No, pero no necesariamente, porque tú sabes que tiene otros sentidos. Claro. Y con esos otros sentidos podrían también estimular ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, al invidente a veces se le desarrolla otras áreas y no necesita a veces ni la visión. Claro, y la empatía no depende exclusivamente de la visión. Los otros sentidos de la percepción nos lo permite hacer. Desde hace algunas décadas, Vinicio, ha habido alguna gente que ha soñado con emular al cerebro. Y de hecho, todos los relatos de ciencia ficción que tratan sobre lo que los robots pueden hacer, en un principio la robótica no pretende tanto emular el cerebro, sino más bien los movimientos, las capacidades motoras de los seres humanos. Pero a la par de los robots y de las historias sobre robots, también han prosperado historias sobre inteligencia artificial. Y en muchos casos ya esto ha dejado de ser mera ciencia ficción y cada vez se está convirtiendo más en realidad. Es decir, la idea de que tratando de organizar un conjunto de materias de forma análoga a cómo se organiza el cerebro, de ahí puede salir inteligencia. La gran pregunta es, ¿podrá una máquina verdaderamente pensar o solo dar la apariencia de que está pensando? Bueno, mira, Gabriel, quisiera decirte algo, ¿no? Que esto ha venido generando en el hombre muchas y muchas preguntas hace mucho tiempo, y no es hasta la época de los 60, digamos así, hasta después del inicio de la computación, en donde el hombre se da cuenta de que hay una tecnología que puede ayudarlo, que podría ayudarlo, y que tiene una capacidad enorme y que tiene una capacidad tremenda. Yo creo que en algún momento, no en este momento, y también te digo lo que tú hablaste, la ciencia ficción. La ciencia ficción pues se nos ha adelantado en parte a nosotros y no hemos sabido qué hacer con ella, porque cuando nos toca, cuando nos ha tocado ver, por ejemplo, Star Trek en 1970, en que la comunicación, por ahí. Claro, la comunicación por vía celular o por otro tipo de vía, ¿cómo se llama? Telepatía. La telepatía, o estar aquí en un sitio y después estar en otro, ¿verdad?
la teletransportación. Esas son cosas que actualmente se están trabajando y se están haciendo y que son posibles, y eso lo ha hecho posible la física, ¿verdad? El estudio de la física. Ahora, que una máquina en algún momento pueda emular el cerebro, yo diría que sí, en algún momento podría ser. Ahora si tú me dices a mí, ¿podríamos emular el cerebro bajo qué aspecto? Los aspectos sentimentales. Los aspectos, ahí está la gran película El hombre centenario de Robin Williams, no sé si tú te acuerdas. Sí, claro. Los aspectos sentimentales. ¿Podríamos llegar hasta allá? No sé, pero que podría pensar la máquina como ya se hace, ya son inteligentes. Los smartphones son teléfonos que nos están demostrando. Pero no, yo soy de la opinión de que sí se pueden emular las emociones. Hubo una época en que había mascotas virtuales y cuando uno insultaba a esa mascota, la mascota se ponía triste. O sea, cuando uno le insultaba, que le escribió un insulto, ¿no? Pero no lo y yo puedo... A eso es lo que vamos. A eso es lo que vamos, que es la gran pregunta que hay en filosofía de la mente. ¿Hasta qué punto el dar la apariencia externa de tener emociones es lo mismo que tener una emoción? No, es diferente. No es lo mismo. Ahora... Pero muchos filósofos de la mente dirán, pero ¿cómo sabemos que no es lo mismo? Porque ¿cómo sé yo, cuando tú sonríes, que de verdad tú estás contento? Yo infiero de tu sonrisa que tú estás contento, pero yo no estoy dentro de Vinicio como para saber si en realidad estás contento o no. Lógico. Pero entonces lo mismo ocurre con un robot. Si un robot me sonríe, pues entonces yo debería tener todos los elementos para asumir que ese robot en realidad está contento. Porque lo único que tengo es la apariencia externa. Así como yo no sé qué hay dentro de Vinicio, yo tampoco voy a saber qué hay dentro del robot para ver si está contento o no. Bueno, una manera de verlo. Una manera de verlo y una pregunta difícil de contestar hasta que no lleguemos al momento, pero la ciencia está trabajando en eso. Sabemos de individuos que se han conectado chips, sabemos de individuos que se han conectado a computadoras y han tenido la experiencia del cyber, ¿verdad? Pero de que una máquina podrá tener sentimientos en algún momento y demostrarlo, bueno, hasta allá llegamos. Pero otro punto importante que yo quisiera que también tocarlo rápidamente, son temas muy profundos y que son demasiado complejos y no es fácil, hablarlos en 2 o 3 minutos, pero hay muchos... En este tipo de científicos que han venido estudiando esto, hay muchos que unos defienden una teoría y otros defienden otra, y todas llegan quizás a algunas conclusiones válidas, ¿no? Pero ninguna teoría, hasta este momento, se ha hecho tan válida como para que la creamos todos, ¿no? Digamos, por aquí nos vamos. Pero hay un hombre que se llama Roger Penrose, que ha hablado sobre física cuántica y cerebro, porque ese es el punto que nos falta. ¿Cómo integrar esa función cerebral a esa mente? ¿En qué momento ese pensamiento se hace físico, digamos entre comillas, se hace físico, pasa a través de la neurona? Porque lo primero está la intención, de lo que muchos religiosos hablan, lo místico, de lo que muchos religiosos hablan, que eso solamente se produce en el cerebro, en la función cerebral, pero cómo esa intención, cómo ese pensamiento pasa a ser de lo funcional, de lo que es no orgánico a algo orgánico. ¿Cómo puedes tú decir quiero mover la mano y la mueves? O sea, solamente envías la orden a un área del cerebro específicamente, pero si no la quiero mover, no la muevo. O sea, la voluntad, digamos así. Ahí es donde ese punto filosófico y neurocientífico no ha llegado a converger. ¿Qué realmente mueve al hombre? ¿El alma, el espíritu, o solamente es la función emergente del cerebro? Y cada gente defiende su teoría, y científicos respetables en el mundo defienden esa teoría. Algunos hablarán de alguna cosa, otros, pero lo que sí es cierto, Gabriel, es que este es el momento de la neurociencia y de la neurofilosofía, digamos así. Este es el momento, porque estamos en el camino de descubrir muchas otras cosas. Tú has mencionado el tema de la física cuántica y me parece sumamente relevante por lo siguiente que te voy a plantear. La física cuántica, a pesar de la gran dificultad que hay para entenderla, y yo no pretendo entender a plenitud la física cuántica porque la verdad es que es sumamente difícil, pero básicamente lo que la física cuántica nos dice es que el modelo del universo que había planteado Newton, según el cual hay una sucesión de causas y efectos en el mundo, es decir, que el mundo está determinado, la física cuántica dice eso por lo menos a nivel subatómico
no es así. Lo de Einstein había planteado en forma general, ¿ok? Lo de la teoría de la gravedad. Entonces, más o menos se entiende que eso puede funcionar en cuerpos grandes. Claro. Pero cuando vamos al mundo subatómico, puede haber eventos espontáneos que ocurran sin ninguna causa. Ahora, esto me parece a mí, quisiera consultarte tu opinión como neurólogo, me parece a mí que para la filosofía de la mente y la neurociencia tiene grandes implicaciones, porque una gran preocupación que hay respecto a esta relación entre la mente y el cerebro es que ¿dónde queda nuestra libertad? Si cada vez que yo hago algo, si cada vez que yo pienso en algo, eso ocurre así porque las neuronas del cerebro se iluminan de una determinada manera, pareciera entonces que ahí no hay propiamente libertad. Porque cuando yo, por ejemplo, decido subir mi mano, ahí eso pareciera que es un efecto de una causa anterior, que es que unas neuronas se están disparando y eso a su vez tiene una causa anterior y es una causa anterior y así pues hasta los inicios, desde los inicios del universo, de forma tal que bajo ese esquema pareciera que, puesto que nuestra conducta y nuestros pensamientos ya han estado determinados porque tienen una causa, entonces no contamos propiamente con libertad. El asunto está en que si en el cerebro a nivel subatómico ocurren eventos que no son causados, quizás eso podría permitirnos entonces decir que sí contamos con libertad, con libre albedrío. ¿Cómo ves tú, Vinicio, como neurólogo, el libre albedrío? ¿Existe eso o no? Yo creo que el punto del libre albedrío tenemos que tratarlo de dos formas. La parte religiosa y la parte, digamos, que es lo que tú te interesa, que es la parte científica como real. Pero yo creo que nosotros somos seres determinados. Yo creo que nosotros somos seres determinados por la genética, determinados y por el ambiente, por el tiempo, por el ambiente. Somos seres que entre la determinación y el libre albedrío no se habrá una discusión, ¿no? O sea, que realmente si tenemos libertad o no. Pero pienso que desde el momento en que uno tiene voluntad, digamos, en el momento en que uno tiene la posibilidad de decidir. Pero algunos filósofos dicen que esa voluntad está determinada también y que esa decisión me da la impresión de que es libre cuando en realidad también está determinada por experiencias previas. Claro. Bueno, o sea, el violador, es verdad, decidió violar. Él pudo haber no violado, pero un determinista podrá decir, bueno, pero es que a él desde la infancia lo trataron muy mal y eso sembró en su mente el deseo de violar, a pesar de que él aparentemente decidió. Y eso quizás quedó un poco más en el pasado, sobre el trauma y el hecho de que tú seas una cosa o la otra, aunque eso influye, porque lo que influye probablemente sea el medio donde tú estés, pero ahí no es un solo factor. Pero en fin, lo de la libertad, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista orgánico como tal, desde ese punto de vista y no funcional, quizás no tengamos libertad, quizás no la tengamos, porque estamos sometidos a un sistema, a un momento, a un sitio. Digamos, si el cerebro se te daña, ¿qué libertad puedas tener tú? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un paciente deprimido, un paciente con depresión grave, depresión severa, depresión mayor que le decimos nosotros. Es un paciente enfermo, pero no enfermo desde el punto de vista de las manos. Tiene alteraciones hasta el momento actual neuroquímicas que hacen que haya un desbalance entre algunos neurotransmisores que, entre comillas, van a provocar ese estado de ánimo. Ahora, no hay una lesión orgánica como tal. Hasta ahorita no lo hemos descubierto, ¿verdad? Hasta ahorita no lo hemos descubierto, una lesión orgánica como tal. Algunos hablan de alteraciones en los canales que tienen esas neuronas, sus canales de sodio, potasio, que tienen esas neuronas. Otros dicen, bueno, que es un problema genético que viene. Ok, pero esa persona como tal, en su situación clínica, no tiene, está como que limitado, enclaustrado, no tiene posibilidad de decisión, no la hace por sí solo. Entonces, por eso yo te digo que es decir, que la composición bioquímica del cerebro hace que esté deprimido. Y él no escogió no estar deprimido. Pues. Y él, por ejemplo, no necesariamente tiene que haber una razón o una causa externa que le esté provocando eso. Se está estudiando mucho sobre la teoría alteraciones en las neuronas, y eso provoca el efecto, eso tiene el efecto, una alteración en los canales. Pero hasta ahí, nosotros no hemos llegado. Ok, ¿qué provoca o qué provocó en ese paciente que esa depresión? ¿Qué alteró
en esa forma subatómica, digamos así, que eso ocurriera. ¿Qué alteraciones en esa neurona tan pequeña, en esos canales, provocaron que esos sodios y ese potasio o esa dopamina o esos otros neuroquímicos, serotonina, no se produjeran, o si se produjeran o se produjeran menos, etcétera? Estamos determinados de qué punto: genético, ambiental, tenemos un límite desde qué punto, ¿ok? Entonces, una vez se pone a pensar, bueno, yo digo lo que quiero, hago lo que quiero, y eso aparentemente es libertad, y eso no lo es, Ahora, esto tiene muchas implicaciones, porque si esta libertad no existe, como tú dices, ¿cómo podemos atribuir responsabilidad a alguien por sus acciones? A un criminal, por ejemplo. Es decir, un juez manda a la cárcel a un criminal por haber asesinado, por haber violado, y dice, bueno, porque es que esta persona decidió hacerlo así. Pero el criminal podría decir, bueno, señor juez, pero es que mi cerebro está conformado de forma tal que yo salgo a robar por el modo en que está conformado mi cerebro. ¿Es eso excusa? No, ya veremos, por si hay alegatos en donde el paciente está enfermo, está en un trance, por ejemplo, en una alucinación, tiene un problema psiquiátrico, y eso se puede reconocer. Ha habido casos en donde ha habido asesinos. Opinan algunos de tus colegas, pues ha sido una verdadera revolución en las neurociencias, que es el descubrimiento de las neuronas espejo. ¿Qué es eso? ¿Y por qué ha sonado tanto? Bueno, eso tiene alrededor de 25 años alrededor de eso. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se encuentran en el cerebro. En café, cuando una persona calcula un número, cuando tiene un recuerdo, en fin, ¿qué es lo que ocurre ahí, en ese escenario mental que tenemos y la correspondencia que tiene con los estados cerebrales? Hoy se habla mucho de un descubrimiento científico, Vinicio, que según estamos acá de vuelta en buena onda, escuchábamos de Alanis Morissette el tema Ironic. Alanis, una cantante canadiense bellísima, y la verdad es que sus canciones son muy evocadoras. Hoy me acompaña el doctor Vinicio Villalobos. Él es médico, neurólogo, pero además de eso es un gran entusiasta de la filosofía y en particular de la filosofía de la mente. Nuestros números de contacto: el 0426-565-1980. Si quiere enviar un mensaje de texto libre de cargo, lo puede hacer a ese número, 0426-565-1980. Y hoy converso con Vinicio sobre filosofía de la mente. ¿Cómo lo ve un neurólogo? Es decir, ¿qué es eso de la mente? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona piensa en un color, cuando una persona tiene la sensación de tomarse un